¿Cómo están, querida iglesia? La verdad es que es un gusto y un privilegio para mí poder compartir y que aprendamos juntos, ¿sí?, de la palabra a través del estudio de las Escrituras. Y la verdad es que mi anhelo es que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones para poder entender lo que Él tiene preparado para nosotros el día de hoy. Primero, déjenme decirles, el día de hoy es un reto para mí, porque normalmente las veces que he compartido en algunos otros lugares siempre es con micrófono en la mano, ¿verdad? Y aquí, ya que en tema de espacios y todo, pues todo es fijo, ¿no? Ese es un reto. Y el otro es pues que me recomendaron que me viniera de saco, y la verdad es que yo creo que después de mi boda, creo que nunca me había puesto saco, ¿verdad? Así que bueno, gracias a Dios por esto. Fíjense que cuando Rafa y Víctor nos invitaron a compartir o a participar en esta serie de predicaciones, donde se va a enseñar acerca del fruto del Espíritu, la verdad es que nos preguntaron que qué nos gustaría compartir a cada uno de nosotros. No sé si sepan, estamos en un grupo los jueves por las mañanas donde algunos tomamos alguna enseñanza que básicamente Rafa nos comparte, y ahí estamos viendo lo que regularmente se va a ver sobre la predicación de esa misma semana. Entonces, pues nos invitaron a participar y, bueno, nos dijeron que qué queríamos o qué escogíamos, ¿no? Y ya todos me conocen ustedes. Yo, para no variar, arrebatado como soy, luego dije yo el amor. Dije, bueno, pues es un término que todos cotidianamente estamos usándolo. Entonces dije, seguramente esto va a ser muy sencillo, ¿no? Pues bueno, cuando comencé a preparar este estudio, me dije a mí mismo, Víctor, ¿en qué te metiste? La realidad es que me di cuenta que hay muchísima información en la palabra respecto al amor, y por momentos hubo situaciones en las que yo decía, o sea, no sabía ni por dónde entrarle a la preparación de esta enseñanza. Pero sinceramente, esto ha sido muchísima bendición para mí, principalmente para mí, porque en primer lugar me ha exhortado a mí y me ha mostrado muchas cosas que en algún momento yo no les daba el peso que realmente tenían. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y agradecerlo. Si me acompañan, por favor. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos aquí venir a aprender de tu palabra, Señor. Compartir entre hermanos, exhortarnos mutuamente, Señor. Pero sobre todo abrir tu palabra, Señor, tus escrituras, y ver lo que tú tienes preparado para el día de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu el que hable hoy, Señor, y que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones para que podamos el día de hoy entender y aprender lo que hoy tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. ¿No le corté en el sonido? ¿Ahorita que lo moví? No. Ok. Bueno, si les preguntara a todos ustedes sobre alguna película, algún libro o alguna novela romántica de esas que son pues interesantonas, con temas románticos, y les preguntara que de manera rápida me dijeran, dime una historia de amor, una película que cuente alguna historia de amor interesante, ¿qué es lo primero que se les vendría a la mente? Alguien que me dé un ejemplo, por favor. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, esa es una. El libro de la vida. El libro de la vida, interesante también, tiene un cierto enfoque. ¿Cuál? Titanic, claro. Sobre todo esa escena, ¿no? Cuando están al frente, ¿no? Padrísima. ¿Cuál? Narnia también tiene ahí unos enfoques interesantes. La cabaña, ¿sí? Lo que viene, sí, bueno. ¿Vale? Como canción también, ¿verdad? Bueno, fíjense que hice una pequeña encuesta con algunos grupos de amigos que tengo, no haciendo diferenciación si creyentes, no creyentes, amigos en general, que tengo varios grupos, y bueno, déjenme decirles un pequeñísimo resumen de lo que la mayoría de ellos me respondieron. Incluso les voy a decir algunas que son las que más se repitieron. Obviamente el primerísimo lugar se lo lleva Romeo y Julieta. Es el primero que casi, por lo menos la mitad de personas me dijeron Romeo y Julieta, ese libro que William Shakespeare escribió. Yo creo que todos o lo hemos leído o por lo menos hemos escuchado de él, ¿no? También como película, bueno, en una versión impresionante de formatos que ha tenido esta película, ¿no? También En busca de la felicidad. ¿Se acuerdan de esta película de Will Smith y su hijo? Yo creo que por lo menos 5, 6, 7 veces todos lloramos, ¿no? Cuando
cuando se le perdió el artículo que quería vender, cuando tenía que llegar a dormir ¿el qué? Cuando se cayó el O sea, la verdad es que una película muy interesante. Otra es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, Bajo la misma estrella, de John Green, que también ha tenido varias películas interesantes, ¿sí? Y por ahí uno que otro despistado me dijo Pretty Woman, ¿sí? Y no fue uno o dos, fueron muchos los que me lo contestaron. ¿Se acuerdan de esa película protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts? Bueno, la verdad es que es interminable la lista de historias de amor que me contestaron y que me dijeron. Y también es muy interesante ver el concepto que la mayoría de personas tienen respecto a cómo perciben el amor o qué es para cada uno de ellos en lo personal el amor. Y bueno, buscando una definición precisamente de esta palabra, me puse a buscar en la Real Academia Española. Vieron que casi todos tenemos esto desde la primaria. Cuando nos preguntan sobre el significado de algo, dicen, bueno, vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Encontré aquí 3 definiciones que me gustaría compartirlas con todos ustedes, y ahorita les voy a hacer una observación de cada una de ellas. Dice la primera: el amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita, ojo, dice aquí, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Segunda definición: es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad, acuérdense de esta palabra, en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y una tercera definición dice que es el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. A ver, estas 3 definiciones están totalmente opuestas entre sí. Una dice que es una necesidad, necesito que me amen. La segunda dice que es una reciprocidad, o sea, amo porque el otro me ama, o me ama, entonces por lo tanto yo lo tengo que amar. Y una tercera dice que es una entrega, no dice si grande, pequeña, lo que sea, pero que es una entrega hacia alguien o hacia algo. ¿Saben qué? Ahora sí estoy hecho bolas, no entiendo. Si la Real Academia Española, que se supone que es la que nos dicta qué significa cada cosa, no se pone de acuerdo entre sus mismas definiciones, pues yo menos, ¿no? Que un simple mortal que apenas estudió algunas cosas, no entiendo. Y aquí es donde me gustaría invitar a Isaac, ¿sí? A que nos comparta algo más sobre este tema y que nos presente una pequeña cápsula precisamente sobre conceptos generales del amor. Así que, Isaac, si gustas pasar, es tu tiempo. Buenos días a todos. Bueno, la verdad me siento un poco nervioso, pero pues esperemos que el Señor me permita transmitir el mensaje y sea este apoyo que me pidió hoy Víctor. Es una bendición y doy gracias por este privilegio. Si me apoyas, Alan, con la presentación. Pues como bien dice Víctor, la palabra amor es una palabra muy compleja. Nosotros como humanos le podemos dar significados diferentes, ¿no?, a esta palabra, o se les puede significar diferentes cosas. Pero veamos qué dice, qué definiciones hay del amor. El amor en el mundo afuera normalmente se clasifica en 4 tipos. El primero es el amor eros, que significa deseo, la palabra del griego eros, deseo. Es ese amor que en una de las definiciones que menciona Víctor es la atracción que tenemos hacia otra persona, o sentimos esa atracción física, y el deseo, la pasión. Ese sería el amor eros. Tenemos el amor filio, que significa amar o querer. Este tipo de amor es el que tenemos aquí en la iglesia, es el de fraternidad, el de convivencia, el que tenemos con amigos, con compañeros. Y tenemos un tercer tipo de amor. Por favor, Alan, ¿me ayudas con la siguiente? Que sería el amor estorge o el amor familiar. Es el amor que de manera natural los padres sienten por los hijos por los padres, por los tíos, por los abuelos, por los primos. Y tenemos el cuarto tipo de amor, que es el amor ágape o el amor incondicional,
que este amor tiene como prioridad el bienestar de los demás. Es el amor que no espera nada a cambio, sino es un amor muy profundo, muy generoso, y es un tipo de amor que se aleja de la superficialidad. Los nervios. Este es el amor más complejo, pero ya, bueno, Víctor nos irá platicando más a detalle esto. Pero bueno, pero también, esta sería la clasificación de los tipos de amor en general. Pero también por ahí un pastor, si me ayudas con la siguiente, por favor, Ana. Gary Chapman es un pastor estadounidense, consejero matrimonial y escritor. Escribió por ahí en los 90, principios de los 90, un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Él clasifica en base a la palabra que Dios diseñó al hombre para dar amor y recibir amor de 5 maneras distintas. Es como lo menciona en su libro, y una de esas formas es palabras de afirmación. Hay gente que nos gusta o nos sentimos amados cuando recibimos esas palabras de vas muy bien en la escuela, te amo, te quedó genial el trabajo, se sienten amadas las personas. El segundo sería el tiempo de calidad. Hay personas que nos gusta el tiempo de calidad. Por ejemplo, el papá que va llegando del trabajo y el hijo está esperándolo, y el hijo lo que quiere es, papá, vamos a jugar a las canicas. El niño pide ese tiempo de calidad con el papá, de esos minutos, ese espacio para sentirse amado. La siguiente, por favor. El tercer lenguaje que maneja Gary es los regalos. Hay personas que se sienten amadas a través de los regalos, no necesariamente del valor económico que tenga el regalo. Puede ser desde una nota, un pequeño chocolate, una flor que cortamos en el camino, y esa persona se siente amada al recibir ese regalo. El cuarto lenguaje es el contacto físico, que es el tomarse de las manos, el recibir un abrazo, el apapacho, el beso. Hay personas que ese es su principal lenguaje de amar. Y el último es actos de servicio. Hay personas también que se sienten amadas cuando generan un acto de servicio, por ejemplo, el marido cocinarle a la esposa, o ayudarle con los deberes de la casa, o los hijos, a la mamá o al papá. Es otra forma en la que nosotros nos podemos sentir amados. Él dice que estos lenguajes, todos los tenemos, pero hay uno que nos domina. Y a lo mejor aquí la invitación sería que identifiquen cuál es ese, cuál es el de su pareja, cuál es el de sus hijos, y pueda ayudarnos a tener una mejor interrelación en cómo amar o amarnos, que es lo que pide el Señor. Pues bueno, de mi parte es todo, estoy muy nervioso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Isaac. Muy explícito y muy interesante el tema de los 4 tipos de amor que existen. 4 tipos de amor, sí, 5 lenguajes. De hecho, a ver si no me regaña mi esposa, ¿verdad? Que había dicho que no le iba a comentar, pero la verdad es que todavía existen más adicionales a estos 4 lenguajes, que ya metiéndome en la investigación. Todavía existe un amor hacia uno mismo, tipo narcisismos, etcétera, pero nos estamos enfocando el día de hoy a los 4 que básicamente la escritura maneja como tal. Bueno, con esto que Isaac nos comentó, como que empieza a tener ya un poco más de sentido, ¿sí?, lo que significa el amor. Primeramente, no se trata de un solo concepto absoluto, ¿no?, sino que hay diferentes formas de verlo y aplicarlo, y además, dentro de las personas o los grupos de personas, cada uno se aplica dependiendo el objetivo y dependiendo el grupo de personas con los cuales estamos tratando. Bueno, precisamente hoy estaremos hablando del amor como la primera característica del fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5, 22 y 23. Y bueno, aquí aprovechar para darle las gracias a Julio que nos trajo este vinil. Creo que posiblemente se ponga otro acá para que lo tengamos siempre presente.
está padrísima la ilustración como de un árbol, pues del árbol sale el fruto, ¿sí? Y bueno, aquí se ven estas 9 características que existen, ¿no? Bueno, para seguir un poquito con, hablando de lo que ya llevamos algunos meses, que es precisamente la carta a los Gálatas, quisiera dar 2 o 3 puntos nada más como para seguir teniendo esta secuencia. Acuérdense que Pablo escribe la carta a los Gálatas en Antioquía, por ahí alrededor del año 49 después de Cristo, un poquito antes de lo que es el Concilio de Jerusalén, que habría de ser aproximadamente un año después. Y la escribe por su preocupación por las enseñanzas que estaban dando los judaizantes a los nuevos creyentes, que estaban dando estas enseñanzas como el cumplir la ley tanto para salvación como para el mismo caminar cristiano, ¿sí? Por lo que Pablo hace un llamado a la fe y un llamado a la libertad en Cristo. Y también se han mencionado en algunas ocasiones, hace también unas cuantas semanas, lo estuvimos viendo, bueno, hay ciertas controversias que Pablo compara dentro de su carta, como la gracia contra la ley, la fe contra las obras, la libertad en Cristo contra la esclavitud de la ley y la verdad del Evangelio y contra los falsos maestros. Bíblicamente, también como para seguir con este contexto que hemos estado viendo en los últimos meses, me gustaría de manera rápida comentarles lo que en sí la carta en general nos enseña, que habla de temas doctrinales como principios de la justificación, maldición de la ley, la promesa del pacto, el propósito de la ley. ¿Se acuerdan también que hace unas cuantas semanas vimos cuál era el propósito de la ley? Son varios, son muchos, pero principalmente hay 3. El primero es que la ley nos muestra el carácter de Dios. El segundo es que nos encierra a todos en pecado, porque no hay absolutamente nadie que podamos cumplir la ley absoluta. Por lo tanto, la ley nos encierra a todos y nos dice, sabes que eres un pecador y no vas a poder cumplirla. Por lo tanto, el tercer propósito que tiene la ley es apuntarnos a Cristo. De hecho, toda la Biblia nos apunta a Cristo. Es algo maravilloso que existe en la palabra. Nos habla también de temas como la poca importancia del ritualismo, los privilegios de la justificación, como pueden ser la libertad de la ley o los legalistas, ¿sí? La libertad en el espíritu y la libertad de la esclavitud espiritual. En pocas palabras, esta carta habla de la suficiencia de la salvación a todo aquel que cree en el sacrificio redentor de Cristo. Habla de la descalificación de la ley como un elemento de salvación, ya lo dice Efesios 2:8, que la salvación es por fe y no por obras. Habla de la libertad del creyente y del uso apropiado de esa libertad a través del fruto del Espíritu. Déjenme decirles de manera rápida, como les comentaba en un principio, hay muchísima información. Yo creo que esto es a lo mejor como para hacerlo en 2 o en 3 o en 4 sesiones, pero quise de alguna forma englobar lo más importante, no queriendo dejar ningún pasaje, ningún comentario de lado, para no perder el entendimiento del contexto de lo que estamos aquí viendo. Y bueno, vamos a ver varios pasajes, muchos de ellos yo se los voy a leer nada más, pero sí me gustaría que un par de ellos los leyéramos en conjunto, y ya les diré cuáles son. Bueno, me gustaría dar unos cuantos detalles más sobre los diferentes tipos de amor que ya Isaac nos hizo el favor de comentar y ver específicamente en qué parte de la Biblia están comentados. El primero es el amor eros. Vimos que era un amor romántico, un amor de deseo en muchas ocasiones, y que generalmente se enfoca en el amor de un hombre hacia una mujer y viceversa, específicamente enfocado en el matrimonio, ¿sí? Génesis 24:67, en la primera parte del versículo, cuando Abraham buscaba una esposa para Isaac, dice: y lo trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer, y dice, y la amó. Cantares 4:10, cuando el esposo exalta a la esposa, dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Bueno, primero, no se me asusten con la palabra hermana, ¿sí? A mí me hizo un poco de ruido y me puse a investigar un poquito más sobre esto. Aquí dice la palabra, ¿no? Entonces, digo, no está hablando de ningún incesto ni absolutamente nada de esto. Me gustó mucho como MacArthur explica, el teólogo MacArthur explica este uso de este término, y dice que aquí la palabra hermana era un término común de ternura utilizado en Oriente en aquel tiempo,
usado del marido hacia su mujer, expresando intimidad y permanencia en una relación. Y esto me recuerda mucho a un ser muy querido para mí, muy cercano, aquí presente, que es mi padre. Él se expresa de mi mamá como hija, y no le llama por su nombre, le dice, oye hija, y desde que tengo su relación desde chico, él de manera cariñosa la llama a ella como hija, y he visto varias expresiones hacia ella donde se expresa con esta palabra como hija. Y bueno, me imagino que esto era algo similar en aquel tiempo, aunque la palabra hermana era como más generalizado, más usado en toda una religión como tal. Y aquí la usa precisamente el escritor de Cantares, ¿no? De Cantar de los Cantares. Bueno, el segundo amor es el amor filia, que es un amor amistoso o una amistad profunda y generalmente, o prácticamente se utiliza siempre entre los amigos. Ay, creo que hay un pequeño chillido. Aquí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, no, sigue igual. Voy a mover. A ver, ahí se oye como un pequeño eco al final. Ahí está. Ok. Bueno, el amor filios. Vamos a ver dónde dice la escritura. Juan 11, 14, 36, cuando habla de la muerte de Lázaro, y Jesús dice, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Juan 22, cuando María Magdalena avisa a los discípulos de la resurrección de nuestro Señor Jesús, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. A veces este tipo de pasajes son mal interpretados por muchas personas y muchos se atreven a decir que este era un tipo de amor diferente a lo que realmente está mencionando aquí la palabra. Dice que amaba Jesús a Juan, claro que sí. Estamos hablando de este amor filios, que se menciona como tal, no ningún otro tipo de amor, como muchas personas han tergiversado este tipo de pasajes. El tercer amor es el amor estorgue o estorgué, que ya vimos que es un amor y un afecto familiar generalmente enfocado entre padres e hijos, viceversa, y también utilizado entre familiares y hermanos. Romanos 12:10, cuando habla del caminar cristiano, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y me gusta mucho como se menciona en la traducción de la Biblia Pechita y en Nueva Versión Internacional, y déjenme leerles lo que dice aquí. Romanos 12:10 en Pechita dice, sean afectuosos con sus hermanos y ámense unos a otros, prefiéranse unos a otros en cuanto a honra. Y NBI dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y el cuarto tipo de amor que vimos hace un momento es el amor ágape o agapé, que es el amor incondicional y desinteresado, un amor profundo. Y en realidad, queridos hermanos y amigos, este es un amor que solamente Dios puede proveer. Nosotros no lo podemos dar. Juan 15, 12 y 13, cuando Jesús habló de amarnos como Él nos amó, dice, aquí es donde comienza a ponerse más interesante este tema. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5:5, como resultados de la justificación, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense cómo aquí comienza a haber una interacción entre Dios Padre, Cristo, el Espíritu Santo de Dios mismo, ¿sí? Y cómo comienza a tomar sentido, cómo todos estos, a través de Dios mismo en nosotros. Ahora, como resumen de estos tipos de amor, es importante entender que ninguno de ellos es un amor malo. A veces tenemos la costumbre como de relacionar el amor eros con erotismo y otro tipo de cosas. La realidad es que, bueno, vienen de una raíz similar, pero no se trata de que el amor eros sea malo. Al contrario, podemos ver cómo la misma escritura menciona pasajes donde son utilizados cada uno de estos tipos de amor. Lo importante es que estos sean utilizados de la manera correcta. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es esa manera correcta? Y déjenme decirles una pequeña aplicación de cómo podría ser. El amor eros, bueno, es interesante buscar amar sanamente entregándonos por completo a nuestras esposas. En el caso de las mujeres, entregándose por completo a sus esposos. El amor filios
cultivando amistades sinceras y que se sirvan o nos sirvamos mutuamente, ¿sí? Porque esto refleja el amor de Dios. El amor estorgue, bueno, puede ser cuidando a nuestra familia, honrando a nuestros padres, porque esto de verdad que agrada a Dios. Y el amor ágape, amándonos incondicionalmente a nuestro prójimo como Dios nos amó. Está fácil esta, ¿va? Amándonos incondicionalmente unos a otros como Dios nos amó. Bueno, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo es esto posible? Y Él nos está diciendo que lo hagamos. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Precisamente en este último tipo de amor, que es el amor ágape, es en el que vamos a estar centrándonos el día de hoy. En este amor que es incondicional. Un amor que en nuestras fuerzas no podemos hacer, que solamente Dios puede hacerlo, ¿sí? Y que es el Espíritu Santo quien puede lograrlo a través de nosotros. Vamos a analizar a profundidad lo que significa este término, este tipo de amor, el ágape, y cómo es la manera en que nosotros podemos experimentarlo en nuestras propias vidas. Ahora sí, si me acompañan abriendo su Biblia en el pasaje de Gálatas 5:16, por favor. Vamos a leer desde el 16 hasta el 24. Me dice cuando lo tengan. 16. Gálatas 5:16. ¿Listo? Sí. Muy bien, permítame leérselos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense todo el montón de obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que es lo que practican tales, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense lo que dice aquí al final. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, el pasaje clave del día de hoy es Gálatas 5, 22 y 23, donde habla específicamente y básicamente sobre el fruto del Espíritu. El amor es el primer rasgo precisamente de este carácter mencionado, ¿sí? Y aquí precisamente, en este pasaje de Gálatas 5, 22, la palabra utilizada es ágape. Es de este tipo de amor del que vamos a hablar. Primeramente hay que ver puntos importantes de esto. Vamos viendo sus características. Es un amor incondicional, ¿sí? No depende de lo que haga la otra persona para que yo le ame a él o a ella, ¿sí? Es un amor profundo y generoso, es decir, que no tiene límites. Lo estoy amando, se me acabaron mis fuerzas y quiero ir más allá todavía. Es muy generoso este amor. Es un amor desinteresado, no busca nada a cambio. Ahora que vimos los lenguajes del amor que nos hizo el favor Isaac de presentarnos, es bien interesante. Esto es algo verdadero. De hecho, mi esposa y yo hemos leído este libro y procuramos, a veces yo me equivoco, ¿verdad? Y a veces no, hay cosas que la riego, pero es una realidad que tenemos percepciones diferentes de sentirnos amados. Y creo que es interesante ver cómo la otra persona le gusta ser amado. Ahora, esto no depende, ¿sí?, de que por esa razón no amemos a la otra persona, porque no me está amando de la forma en que yo quiero, yo necesito, entonces yo no lo voy a amar. Aquí se trata de un amor desinteresado, totalmente desinteresado, que no busca nada a cambio. Y por último, es un amor sacrificial, es decir, que está dispuesto a dar todo, aún incluso, aunque esto lleve a que yo llegue a tener pérdidas, y pérdidas grandes en mi persona. Algunos ejemplos bíblicos. Sí, aquí hay unos pasajes que son no tan cortos, pero es importante que los veamos totalmente por el contexto que hay. Bueno, déjenme decirles que ya habíamos comentado que este tipo de amor se encuentra en Juan 15 y en Romanos 5, pero la realidad es que absolutamente toda la Biblia habla de esto. Esto es lo interesante, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, absolutamente toda la Biblia habla del amor ágape.
Si buscáramos todos los pasajes bíblicos para estudiarlos, explicarlos, analizarlos, la verdad es que la vida no nos daría para terminar con ellos. Solo quisiera mencionar algunos donde podemos ver este ejemplo de amor perfecto. Si gustan no lo busquen, lo voy a leer yo nada más, es Romanos 5, del 1 al 5. Dice aquí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, esto solo puede ser por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí lo dice claramente al final de este pasaje. Las relaciones no son para recibir amor, son para dar amor. Y ni siquiera se trata de reciprocidad, haciendo un poquito alusión a las definiciones que vimos en la Real Academia Española. No se trata de reciprocidad, no se trata de que yo voy a amar porque la otra persona me está amando, ¿sí? Muchas veces la carne nos llama a esto, pero amar implica dar sin esperar nada a cambio. No depende de sentimientos, no depende de sentir amor, sino de dar amor. Efesios 3, del 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y me gustaría recalcar los versículos 19 y 20 que se mencionan aquí, que dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según sea el poder que actúa en nosotros. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Y fíjense que hay mucha confusión hoy en día en el mundo en este tema de buscar amarse a uno mismo antes que a cualquier cosa. Y es una mala interpretación precisamente de esto, de que es que la Biblia dice: ama a otro como a ti mismo. Entonces yo necesito amarme primero a mí mismo. Ahorita vamos a ver el por qué es una mala interpretación de este pasaje. Hay frases comunes como, por ejemplo, sé feliz tú mismo y así serás feliz con todos. Como que es estamos como queriendo parafrasear lo que supuestamente dice la Biblia, ¿sí? Otra es: al mundo venimos a ser felices. Otro es: el propósito de nuestras vidas es ser felices. Bueno, no hay mentira más grande que todo esto. Esto es un gran engaño del enemigo. La plenitud, queridos hermanos, está en el Espíritu. Solamente a través de Cristo hay una plenitud completa y verdadera. El amor no puede entenderse fuera de la gracia, ¿sí? ¿Qué es la gracia? Darle a alguien algo que no merece. ¿No es lo que hizo Cristo con nosotros? No se puede entender el amor sin la gracia, tal como Cristo, como Dios lo hizo con nosotros. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley está en una sola palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, aquí Pablo está citando Levítico 19:18, y si vemos el contexto completo, me gustaría comentar de manera rápida este pasaje desde el versículo 9 hasta el 18, donde nos damos cuenta de todo lo que encierra amar al prójimo de esta manera. Los versículos 9 y 10 hablan de dejar una parte de la cosecha para que puedan comer los pobres y los extranjeros. No te dice que no disfrutes o que no ciegues tu cosecha. Hay que cosechar, estamos teniendo esa cosecha, pero aquí les dice que una parte de esa cosecha
déjala destinada para los pobres y para los extranjeros que están en este momento pasando por ahí. Los versículos 11 y 12 hablan de no robar, no engañar, no mentir, no jurar falsamente en el nombre de Dios. El 13 habla de no oprimir al prójimo y no retener el salario del trabajador. Esto también lo vimos hace unas cuantas semanas aquí. Ni siquiera te está diciendo que no dejes de pagarle, te está diciendo que no retenga su salario hasta el día siguiente. Si el jornalero termina su jornal, en ese momento se le paga. No le digas, ay, mañana te pago. Acuérdense que la misma palabra dice, el obrero es digno de su salario. Él ya trabajó, hay que pagar, es parte de lo que tiene que hacerse. Versículos 14 y 15 hablan de no maldecir al sordo, no tropezar al ciego, juzgar con justicia, no ayudando al pobre porque me da lástima, pero tampoco ayudando al influyente porque a lo mejor después me regresa el favor. Aquí dice que hay que juzgar con justicia, sin favoritismos. Versículos 16 al 18 hablan de no chismear, no atentar contra el prójimo, no aborrecer al hermano, no vengarse ni guardar rencor. Y termina el versículo 18 haciendo un contraste de esta palabra, si no. ¿Sí? Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, porque amo a mi prójimo, entonces hago esto. O dejo de hacer esto que no debo de hacer. Y es una interesante forma de aplicar a la vida diaria el amor, amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no es así? O sea, a veces lo entendemos al revés, pero la realidad es que porque yo amo al prójimo, porque he recibido ese amor de Dios, entonces hago esto que Levítico 19:18 nos está mencionando y que ahora Pablo está citando en este pasaje. Bueno, por pura curiosidad me puse a buscar citas que hablaran de amar a tu prójimo como a ti mismo o de amarse los unos a los otros. ¿Y saben cuántas encontré? Una en el Antiguo Testamento, precisamente esta de Levítico, y 18 en el Nuevo Testamento. Habla de esto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Gálatas, 1 Tesalonicenses, Santiago, 1 Pedro y 1 Juan. Seguramente hay muchas más, pero dentro de la información que estaba recopilando para esta enseñanza, estas simple y sencillamente fueron las que encontré. Y como les digo, seguramente hay muchas más. Vamos a este siguiente pasaje que me gustaría que sí lo leyéramos conjuntamente, es 1 Corintios 13. Mientras lo encuentran, déjenme decirles que es un pasaje muy utilizado en las bodas generalmente, que en mi opinión, y es una opinión muy personal, ¿sí? Creo que no es el mejor pasaje para las bodas. Hay otro tipo de pasajes donde hablan del amor de los esposos, de las esposas, y lo que cada uno de la pareja como tal, bueno, va a desarrollar en su tiempo de esposos, ¿no? Pero finalmente se trata de un amor ágape que es generalizado y que puede ser aplicable a todos y cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 13. Sí. Ok. Durante la lectura me gustaría que estuviéramos viendo la figura de Jesús que leamos cada una de estas descripciones que este pasaje nos va a mencionar. Este es como el reto de lectura de este pasaje. Imaginen esa figura de Cristo con cada una de las descripciones que nos muestra. Déjenme leérselos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense estas características que habla del amor. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y nos vamos al versículo 13 aquí mismo y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí pudieron ver la imagen de Cristo en cada una de estas características? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Y saben qué es lo curioso aquí? Que Él nos pide que nosotros seamos así. Ahorita, bueno, seguimos con esta encrucijada por ponerle un nombre. Bueno,
La máxima expresión del amor, queridos hermanos, es Cristo mismo. Ya lo menciona la misma palabra en Juan 3:16, que es el pasaje que seguramente es el más leído y más estudiado y más mencionado en todo el mundo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que si alguien me preguntara, oye, ¿de qué trata la Biblia? Creo que este es uno de los pasajes que yo tomaría como referencia. Y les diría que este es un mensaje, un pasaje que mejor describe todo lo que viene en las Escrituras. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo se trata de Cristo y absolutamente todo apunta y enfoca hacia Él. Y es así como Jesús muestra el amor ágape, dando su vida por la humanidad para que podamos tener vida eterna por la fe en su sacrificio redentor. Y bueno, como un dato también curioso, investigando un poco en la concordancia de Strong, me puse a ver cuántas veces se menciona en la Biblia el sustantivo amor o amado o amada, ¿sí? Y el verbo amar en cualquiera de sus conjunciones. ¿Y saben cuántas encontré que se menciona? ¿Alguien que tenga por ahí una ocurrencia? ¿Cuántas? 400. Son un montón, pero te quedaste corto. Son 653 veces. 653 veces se habla por lo menos. Nuevamente les comento, seguramente va a haber muchas más. Pero si ustedes me dicen, yo les puedo en este momento, con la concordancia obviamente en la mano, porque mi memoria no da para tanto, les puedo mostrar 653 veces donde la palabra amor es utilizada, ya sea como sustantivo o como verbo en cualquiera de sus conjunciones. Imagine usted si no es importante el amor, ¿sí?, dentro de las Escrituras. ¿Cómo cree usted? Y esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo usted cree que los cristianos, ya estoy hablando como colombiano, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que los cristianos debemos mostrar el amor? Alguien que me dé una respuesta, una o dos respuestas nada más. A ver, José. Pues prácticamente yo creo que podemos empezar por dejar de esperar algo a cambio por lo que damos. O sea, dejar de pensar, yo hice esto, él tiene que hacer esto. O sea, buscar una reciprocidad, ¿verdad? Empezar a decir, bueno, lo hago porque yo siempre lo he visto como si Dios hizo todo por ti, o sea, y no espera nada a cambio de ti, no puedes exigirle algo a alguien. Muy bien, interesante aplicación. Una más por ahí, alguien que quiera ayudar. Muy bien, eso también es muy interesante. Fíjense, y a ver si están de acuerdo ustedes con estas cuatro que yo de alguna forma quise aterrizar. El amor ágape se muestra al buscar la voluntad de Dios y su propósito para nuestras vidas. ¿Sí? Esto va en contra de esa frase de que el propósito es ser feliz. ¿Saben cuál es el propósito que tenemos nosotros como seres humanos aquí en el mundo? Espero no meterme en camisa de 11 varas. A ver, ¿cuál, Josué? Prácticamente mostrar lo que es Dios en nuestras vidas. Ese es a lo mejor un resultado de lo que nosotros tenemos. El propósito real de nosotros como seres humanos es que lleguemos a conocer a Dios y que lleguemos a tener una relación con Él. El propósito no es ser felices. Esto va en contra totalmente de estos pensamientos humanistas. Luego entonces, si llevo una relación con Dios, entonces créanme que vamos a ser felices, pero no se trata de buscar la felicidad, se trata de buscar esa relación con Dios que al mismo tiempo nos va a dar ese gozo, contentamiento, paz que sobrepasa todo entendimiento, y llámele felicidad si usted quiere. A veces como que medio satanizamos la palabra como tal, ¿no? Pero la verdad es que sí hay un resultado de gozo cuando nosotros verdaderamente llevamos una relación con Dios. El amor ágape se muestra al amar a nuestro prójimo en cualquier circunstancia. Se muestra al buscar el bienestar espiritual de los demás. ¿Quién no se duele con aquellas personas que no conocen a Cristo? Sobre todo si son gente cercana a nosotros. Es importante buscar ese bien espiritual de los demás. También se muestra al perdonar y mostrar misericordia a quienes nos han ofendido. En la palabra dice que hasta nuestros enemigos debemos amar. No dijo Cristo cuando estaba muriendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No pasó esto mismo con Esteban cuando lo estaban apedreando? Que decía, no les tomes en cuenta su pecado. Esto es amor, amor verdadero. Y esto es lo que Jesús nos pide que hagamos. Me estoy quedando un poco callado para que entendamos lo que nos está pidiendo Jesús. Esto es lo mismo que Él nos pide. Pero nuevamente hago las siguientes preguntas. ¿Cómo podremos hacer esto que Jesús nos pide que hagamos?
¿Cómo poder amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a todos nosotros? ¿Cómo podemos imitar a Dios en su amor por la humanidad? ¿Cómo mostrar ese amor que transforma vidas o que transforma comunidades completas? Los escucho muy callados, ¿eh? Y déjenme abonar un poquito más a esto que estamos pensando. Déjenme decirles algo. No podemos. Pero no es que Cristo o el Señor nos está pidiendo que lo hagamos y no podemos. Entonces, pareciera que hay una contradicción aquí, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que no. Nosotros en nuestras fuerzas jamás podremos hacerlo. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Y es el Espíritu Santo quien lo hace a través de nosotros. Fíjense en esta secuencia que les voy a decir en este momento. Hoy podemos experimentar destellos de este amor cuando de verdad confiamos en que Dios es el único que puede hacerlo. Luego entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros y nunca olvidemos que nuestra responsabilidad, nuestra única responsabilidad es creer y confiar en este sacrificio de Cristo y confiar que el Espíritu Santo nos fue dado y que ya tenemos ese fruto del Espíritu. Entonces, como Jesús ya hizo la obra y el Espíritu Santo ya está en nosotros desde que nacemos de nuevo, no antes, sino hasta el momento en que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, entonces el fruto del Espíritu ya está en nosotros. Todo esto que está en ese vinil, esas 9 características ya están en nosotros. Por lo tanto, así podremos experimentar la profundidad del amor de Dios en nuestras vidas y luego, solamente luego, por consiguiente, podemos entonces reflejar el amor ágape unos con otros. ¿Ya cuadra esto? Ya vemos cómo ahora sí se puede lograr, pero no se trata de nosotros, jamás se ha tratado de nosotros, siempre se trata de lo que Dios hace en nosotros y es algo que hoy en la mañana en el estudio estuvimos también viendo, en el estudio aquí con el tocayo. La Biblia del Diario Vivir, no sé si la conocen ustedes, a mí se me hace muy interesante en algunas ocasiones, tiene algunos consejos y algunos comentarios muy interesantes que podemos enfocar, ¿sí? Para algún mejor entendimiento de ciertos pasajes. Y me gustaría leer textualmente lo que la Biblia del Diario Vivir dice respecto a esta enseñanza. Y tómelo como si alguien les estuviera diciendo en lo personal a ustedes esto que les voy a leer. Fíjense. Si sus deseos lo guían a las cualidades mencionadas en Gálatas 5, 22 y 23, o sea, el fruto del Espíritu, entonces usted puede deducir que el Espíritu Santo lo está guiando. Al mismo tiempo, debe tener cuidado en no confundir sus sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. El ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír, predisposición para obedecer y la sensibilidad para discernir entre sus sentimientos y su diligencia para actuar. Que el Espíritu Santo guíe y controle su vida cada día. Luego las palabras de Cristo estarán en su mente, el amor de Cristo estará en sus acciones y el poder de Cristo lo ayudará a controlar sus deseos egoístas. Interesante, ¿no? Y bueno, para terminar, a mí siempre me gusta dar al final una idea que encierre la parte de la enseñanza que se está dando. Otra vez, siempre trato de que sea una frase corta aquí, por más que le di vueltas no pude hacerla cortita. Espero que Julio acá como teólogo no me vaya a regañar de una idea central tan grande, pero fíjense lo que les voy a comentar y me gustaría que se lo llevaran y que lo estuvieran analizando y analizando. El amor ágape es un llamado a amar al prójimo como a nosotros mismos. Es un amor que impacta y transforma vidas y que puede experimentar el amor profundo y perfecto de Dios, reflejándolo en nuestra relación con los demás, entendiendo que no podemos lograrlo en nuestras fuerzas, sino solo creyendo y confiando que el Espíritu Santo lo hará a través de nosotros. Déjenme leérselos otra vez y pongamos un especial interés en la última parte. El amor ágape es un llamado a amar al prójimo como a nosotros mismos. Es un amor que impacta y transforma vidas y que puede experimentar el amor profundo y perfecto de Dios. Ojo con lo que viene aquí. Reflejándolo en nuestra relación con los demás, entendiendo que no podremos lograrlo en nuestras fuerzas, sino solo creyendo y confiando que el Espíritu Santo lo hará a través de nosotros. Amén. Amén. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor. Podemos estudiar, podemos desarrollar estos temas, Señor, en los cuales tú nos muestras claramente, Señor, lo que pides de nosotros.
pero al mismo tiempo nos das esas herramientas y nos das el entendimiento, Señor, de saber que nosotros nunca podremos hacerlo, pero que sí lo podremos hacer siempre y cuando el Espíritu Santo actúe en nosotros, Señor. Se trata solo y solo de ti y siempre se ha tratado de ti, Señor. Podemos en muchas ocasiones sentirnos culpables por alguna falla, algún pecado o alguna vida de pecado en la que estemos nosotros viviendo día a día, pero Padre, tú no te asustas de nada, Señor. Tú estás en control de todo. Tú puedes perdonar todo, Señor. Tú puedes llenarnos, Señor, de lo que es la sabiduría, pero la sabiduría tuya, Padre. La sabiduría que solamente nos lleva a tener temor de ti, Padre, y entender que todo se trata de ti, Señor. Ponemos en tus manos el día de hoy, Señor, todas esas situaciones que nos alejan de ti y rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo quite los velos que tenemos, que muchas personas tenemos o tienen en los ojos, Señor, y que podamos verte en todas las circunstancias y que podamos creer en ti, Señor, y entender, creer y confiar que solamente a través de ti, Señor, a través de Cristo hay salvación, Señor. Es importante entender todo esto. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.